tratará sobre el enfoque colaborativo en la gestión de problemas y conflictos en proyectos de construcción. Este panel será moderado por Marcela Radovich, la cual es abogada chilena con más de 20 años de experiencia en materias de derecho de la construcción. Marcela además cuenta con un máster en regulación económica por la London School of Economics, es además árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, es además vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción y representante de Chile de la Dispute Resolution Board Foundation y directora de Radovich Asociados. Además, en este panel tendremos a 3 exponentes, que son Fabiola García, Ana Armedo y Eric Franco. Fabiola García es abogada chilena, magíster en Administración de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es además vicepresidenta del Grupo de Trabajo Mandante Contratista de la Cámara Chilena de la Construcción, es miembro de la Sociedad Chilena del Derecho de la Construcción y es además jefe de contratos en la empresa EMIN Ingeniería y Construcción. Por otra parte, contaremos con la presencia de Ana Armesto, quien es abogada, economista, mediadora, coach y consultora experta en gobierno corporativo y negociación estructurada colaborativa como socia de la consultora y auditora Arthur Andersen, ahora Deloitte, y en Garrigues Abogado. Ana cuenta con un particular interés en los diferentes métodos alternativos o adecuados de resolución de conflictos. Además cuenta con experiencia como árbitra desde hace más de 20 años, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, en diversos ámbitos, ya sea de negocios y proyectos, como también en temas relacionados con la industria de la construcción. Es asimismo miembro del grupo fundador y de la comisión de mediación del Club Español de Arbitraje y es además miembro del Arbitral Women Association. Además, Ana tiene un especial compromiso con el desarrollo del derecho colaborativo. Así, pertenece a la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, primera asociación de derecho colaborativo constituida en España. Es además presidenta de la Federación Española de Derecho y Práctica Colaborativa y es asimismo miembro del Standard Committee de la IACP, International Academy of Collaborative Professionals. Ana es además profesora en materia de ADRs en el Máster de Derecho de la Empresa de la Universidad de Deusto y en materia de negociación en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, contaremos con la presencia de Eric Franco, quien es abogado, máster en Derecho de la Construcción y Resolución de Conflictos por King's College London, donde además es profesora visitante. Eric ha trabajado en proyectos y controversias en materia de ingeniería y construcción en América Latina, Europa y Asia, tanto como abogado externo e interno, asesorando a empresas propietarias y a empresas contratistas internacionales. Eric actualmente trabaja como gerente general en el importante grupo empresarial internacional ENGIE Energía Perú. Eric además es Global Expert de ENGIE en materia de resolución de conflictos. Cuenta con una importante experiencia como árbitro, siendo considerado como un árbitro altamente recomendado por las publicaciones internacionales más importantes relativas a la materia. Eric Franco además es profesor en temas de arbitraje y derecho de construcción, tanto en universidades peruanas como también en universidades chilenas. Dicho lo anterior, quiero darle las gracias a Marcela, a Fabiola, a Ana y a Eric por su disposición y por sus ganas de participar y de ayudarnos a desarrollar el derecho de la construcción en Latinoamérica y en España, por supuesto, por medio de este congreso. Por último, y antes de darle la palabra a Marcela, quiero hacer la salvedad que todas las opiniones y comentarios que sean vertidas en este panel son de carácter académico y no representan necesariamente las opiniones personales de los exponentes. Dicho lo anterior, Marcela, quisiera darte la bienvenida
y darte el paso para continuar con este panel y poder Muchas escuchar gracias. sus interesantes discusiones. Muchas gracias, Elena, y gracias a ALDEC por habernos invitado a participar de este congreso. Estamos muy, muy entusiasmados, nos reunimos como 2 veces, trabajamos con mucho cariño, porque además es un tema el que nos convoca hoy día, ¿cierto? La necesidad, según nosotros, de empezar a implementar un enfoque colaborativo en los proyectos de construcción en Latinoamérica, que a todos nos hace un sentido de verdad y que creemos que por ahí va, digamos, el camino en estos tiempos tan difíciles. Y quiero agradecer a Fabiola, a Ana y a Eric. Son personas de mucha experiencia, muy buenos profesionales, pero además muy buenas personas, a mí me consta, son amigos además, y estoy muy encantada de tenerlos con nosotros para escucharlos y escuchar su visión y su punto de vista sobre este tema. Bueno, no voy a tomar mucho tiempo, solamente creo que poder introducir un poco. Creo que todos los amigos que nos acompañan hoy día, estoy viendo amigos conocidos en distintos países, en Perú, en Paraguay, buenos días, Bolivia, Chile, por cierto, encantada de verlos y gracias por participar. Y bueno, creo que todos coincidimos en que la industria de construcción es una industria importante en las economías del mundo. Lamentablemente en los últimos años nuestra industria, más que aportar a las economías, ha estado creciendo, pero en términos de productividad ha estado restando, y eso habla de una crisis que estamos sufriendo como industria, ¿cierto? Pero está claro que la construcción está en todas partes. Y no hay quizás aspecto de la vida que podamos imaginar sin una obra que nos permita desarrollarnos, para educarnos, para sanarnos en la salud, para transportarnos, para vivir. Entonces nadie podría discutir, y menos los que estamos acá, ¿cierto? Los casi 200 personas que estamos hoy día juntos, que la construcción es relevante para la vida de las personas, y por eso es tan importante que profesionales y buenos profesionales y buenas personas participemos y nos empeñemos no solamente en que vivir de esto, porque claramente además es nuestro oficio, sino que hacer de la construcción una industria que aporte a la vida de las personas de buena manera, y que los dineros y los recursos y la energía se quede ahí, en las obras, y no en otros digamos, aspectos o negocios vinculados a esto. Estos son tiempos difíciles, tiempos de crisis, y no solo, si ya son tiempos difíciles para todas las personas, lo son aún más para la industria de la construcción, porque la industria de la construcción tiene características que vienen de muy antiguo, es una industria compleja, es una industria, un negocio intrincado, sujeto a muchas situaciones imprevistas, es casi de la naturaleza de la construcción y de un proyecto de construcción el enfrentar situaciones que no previmos al principio, y por eso es tan importante que esta industria se vaya adaptando lo más posible a los cambios que la vida nos va ofreciendo, por decirlo de alguna manera positiva. Y hoy día, que vivimos esta crisis sanitaria, ¿cierto?, que tanto nos ha afectado, la industria de la construcción nuevamente se ve desafiada a responder. Y como todos sabemos, hemos tenido que enfrentar paralizaciones, suspensiones, obras que están por meses detenidas, con todo lo que eso significa para las obras y para todos esos trabajadores y todos esos proyectos. Y por lo tanto, quizás cuando hablábamos del enfoque colaborativo hace un par de años atrás en Chile, o hace 5, quizás hace muchos años antes con Ana, que yo sé que es una lideresa en estos temas, uno hablaba de esto un poco en teoría y decía, la vida es difícil, la vida es compleja, es incierta. Pero hoy día, yo digo, ¿se acuerdan que yo les dije? O sea, es como cuando la mamá te dice, te lo dije. Bueno, estamos en un escenario extremadamente incierto. Y claramente las soluciones que antes nos daban resultados positivos hoy día no nos las están dando. Y por eso es tan importante que como líderes y lideresas de la industria seamos capaces de mirar un poquito más allá, no solamente la reacción del día a día. Y para eso estamos acá con estos tremendos expertos, los currículums, yo me lo sabía, pero no dejo de estar sorprendida con tremendas trayectorias, así que de verdad se los agradezco mucho. Y sin más, y antes de escucharlos a ustedes, nosotros tenemos una encuesta preparada para el público, porque lo que queremos en el fondo acá es interactuar con ustedes que quisieron participar en este panel. No sé si Aldex, Silvia, nos puedes ayudar con la encuesta. Ahí está. Es una encuesta muy pequeña y queremos preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cree usted que la industria de la construcción en Latinoamérica está preparada para implementar un enfoque colaborativo en la gestión de sus proyectos? Son 3 alternativas. La primera, no, este enfoque es un peligro para nuestros proyectos.
tenemos una cultura incompatible con este enfoque que fue inventado en países anglosajones. La otra alternativa es sí, y lo más importante es usar BIM, porque este enfoque depende de la tecnología. Y la tercera alternativa es sí, y como se trata de un cambio cultural, lo más importante es la adecuada comprensión de lo que significa este enfoque, asesorarnos por verdaderos expertos en la materia desde el principio a fin. Por favor, en un pocos segundos, porque ya leímos, contesten esta encuesta y cuéntenos qué visión tienen de este desafío que nosotros queremos proponer. También la voy a contestar, ¿eh? Listo, me dice Cristian Díaz, ya la contesté. Muchas gracias, Capi, como te dicen tus amigos, Cristian. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a dejar el resultado de la encuesta para el final, porque lo vamos a dejar la sorpresa para cuando terminemos las exposiciones. Y sin más, Fabiola, quiero dejarte la palabra para que nos cuentes tu visión sobre cuáles son los avances que tenemos en Chile en materia de prevención y colaboración en contratos de construcción. Bienvenida. Muchas gracias, Marcela. Buenos días a todos los asistentes. Voy a compartir mi presentación. A ver, me dicen si pueden verlo. Y ahí está apareciendo. Perfecto. ¿Lo pueden ver? Perfecto. Sí. Entonces, está impecable. Perfecto. Bueno, quiero en primer lugar agradecer la oportunidad y la invitación a participar en este interesante congreso en mi rol de vicepresidenta del Grupo de Trabajo Mandante Contratista. Y en la conversación de hoy voy a comentar brevemente por el tiempo los avances en Chile y principalmente dejar planteados los conceptos de prevención y colaboración, que son tan importantes para generar el cambio. A continuación, la tabla de contenido, comenzaremos con la revisión del escenario actual, planteándonos las siguientes interrogantes. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo enfrentamos los proyectos? ¿Tenemos herramientas adecuadas? Claramente tenemos un contexto y un desafío que como industria debemos abordar para avanzar hacia un mundo más colaborativo, especialmente considerando las actuales deficiencias. La gestión contractual no ha evolucionado con los tiempos. Se requiere incorporar nuevos y adecuados contratos en la industria de manera general para reducir los conflictos. Existe un desequilibrio en los tradicionales modelos contractuales, los cuales generan ambigüedades e incertidumbres. Los riesgos son evaluados y traspasados a los costos. Ingeniería deficiente e incompleta, que ya, como muchos sabemos, es la principal causa de los conflictos en proyectos de construcción. Falta implementación de mecanismos de resolución temprana de controversia, los cuales permiten una relación más colaborativa. Abordar los mismos problemas o desafíos con la misma forma de resolverlos se obtienen finalmente los mismos resultados. Por lo tanto, ¿cómo mejoramos este escenario? Claramente debemos considerar un contexto. El mundo está cambiando de un modelo de control hacia un modelo colaborativo. Estamos trasladándonos desde la competencia hacia la colaboración, donde el fin común debe ser la ejecución del proyecto. Necesitamos hacer las cosas de distintas formas para generar los cambios. Se requiere la interacción de todas las partes, de todos los stakeholders. Es necesario el compromiso tanto de demandantes como de clientes. No basta solo el compromiso de los contratistas. Debemos incorporar formas contractuales como contratos NEC y FIDIC, porque estos permiten resolver la dificultad que hoy existe en la asignación de riesgo, como también en la asimetría de la información. Trabajar colaborativamente tiene múltiples beneficios. Oportunidades para nuestra industria. Hoy tenemos la oportunidad para generar un cambio, seguir haciendo lo mismo o avanzar de manera colaborativa y preventiva hacia una meta común. Para nosotros es muy importante y fundamental considerar 4 aspectos o 4 pilares que hemos considerado para que se produzca este cambio. Recuperar las confianzas, mejorar los diseños de los proyectos, contar con contratos justos y equilibrados, la implementación de mecanismos de resolución temprana de controversia. Para recuperar las confianzas se requiere trabajar de manera colaborativa, en donde siempre debe estar presente el principio de buena fe contractual, que nos obliga a actuar más allá de lo que expresamente señalan los contratos, actuar de manera preventiva considerando como bien común el éxito de los proyectos por sobre los intereses individuales, equilibrar también la asignación de los riesgos. Otros 2 aspectos que están relacionados, que son fundamentales para generar este cambio, es mejorar los diseños de los proyectos
y contar con contratos justos y equilibrados. Una de las principales causas de los conflictos, como ya señalábamos, es la ingeniería deficiente. Por lo tanto, necesitamos contar con nuevas formas contractuales, como los contratos NEC y FIDIC, que permitan regular las asimetrías a través de contratos equilibrados y una gestión colaborativa, porque permiten además contar con documentos técnicos bien preparados y una adecuada distribución de los riesgos. Pero estos dos aspectos permiten disminuir los conflictos, pero además estos no van a desaparecer. Por lo tanto, debemos también implementar mecanismos de resolución de controversia que nos permitan poder abordar en mejores tiempos los conflictos, como por ejemplo los dispute board, como paneles de expertos compuestos por abogados e ingenieros que acompañan idealmente desde el inicio del proyecto hasta el final, en donde sus recomendaciones pueden ser vinculantes o no, depende de cómo lo pactemos en el contrato. La mediación también es otro mecanismo importante que debemos considerar, en la cual un tercero facilita la comunicación de las partes acercando las posiciones. Por lo tanto, ¿por qué es importante cambiar? Porque hay que prevenir y gestionar los conflictos. Como decimos, estos no van a desaparecer. Y de esta manera también evitar costos adicionales, mejorando la productividad, que además es tan importante para la economía, como Marcela también nos mencionaba al principio de este panel. Datos relevantes. Yo quisiera compartir con ustedes, en razón del tiempo muy corto, algunos datos de la encuesta de conflictividad que la Cámara Chilena de la Construcción desarrolla todos los años, pero principalmente lo relativo a las divergencias, en donde se ha consultado a 56 empresas, en donde el 96% ha señalado que ha tenido divergencias, en un porcentaje que va al alza. Además también a las personas y empresas que han tenido divergencia, se le consulta si estas han tenido un efecto negativo en su empresa, de los cuales han indicado el 93% señalado que sí han tenido estos efectos, lo cual implica que efectivamente tenemos una necesidad que abordar. Esta encuesta es bastante más extensa, por supuesto, pero yo he querido rescatar y poder presentarles a ustedes una conclusión que me parece interesante y que avala un poco lo que estamos conversando, en donde hay una tendencia al alza de la tasa de divergencia que se debe considerar de manera urgente. Avances en la relación mandante-contratista y productividad. Como aspectos generales podemos señalar que existen estudios, libros, cursos, seminarios. La verdad es que esto se viene tratando por años. Llevamos más de 20 años hablando quizás de lo mismo. Existen además amplios conocimientos y experiencia de destacados profesionales de la industria que permite de sobremanera poder implementar mecanismos de resolución temprana de controversia y tener contratos más justos y equilibrados. Sin embargo, en algunos sectores y países, especialmente en Latinoamérica, aún falta mucho para que se pueda entender la necesidad de contar con relaciones más colaborativas. Hemos tenido, por ejemplo, la vista de casos de éxito, como el caso de la construcción de las obras de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en el Perú, en los cuales se consideraron los contratos NEC, que son contratos más colaborativos, especialmente, que tienen muchas variedades, los contratos NEC en este caso, consideraron la versión número 3, letra F, a fin de poder considerar el cumplimiento del plazo del contrato, y en donde se implementó un panel de expertos dispute board desde el inicio del proyecto hasta el final, que resolvieron de manera oportuna cada uno de los conflictos y en donde las decisiones fueron vinculantes. Este es un caso muy exitoso y que es un gran avance para ese país. En cuanto a la experiencia en Chile, algunos mandantes han considerado como mecanismo de resolución temprana de controversia los dispute board, pero de manera muy esporádica, no es la generalidad, lamentablemente. En materia de concesiones de obras públicas, se ha establecido un panel técnico compuesto por 5 miembros que resuelve consultas y controversias. El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago ha tomado el liderazgo en el desarrollo de los mecanismos de dispute board en Chile. Incluso se logró un convenio en el año 2014 con la Cámara Chilena de Construcción y en su interior cuenta con un reglamento que permite la aplicación de este mecanismo. Recientemente, en el ámbito público, se ha presentado el proyecto Mecanismo de Resolución Temprana de Controversia del Ministerio de Obras Públicas, que esperamos pueda seguir avanzando. En cuanto a la Cámara Chilena de Construcción, yo quisiera destacar que la Cámara ha promovido permanentemente estos aspectos para avanzar hacia una relación más justa y equilibrada, a través de un grupo de trabajo mandante-contratista, en el cual participo y hoy represento. Se han establecido 2 líneas de trabajo muy importantes. Una que tiene relación con el grupo de prevención, el cual tiene por objeto atacar el fondo del problema, disminuir los conflictos por esta materia, y en ese sentido tiene el objeto de incentivar a mejorar la calidad de los proyectos a fin de evitar estos conflictos, como también promover la aplicación de nuevas formas de contratación más colaborativas, como los contratos NEC y FIDIC que comentábamos anteriormente. Una segunda línea de trabajo
es el Grupo de Mecanismos de Resolución Temprana de Controversia, que tiene la importante misión de avanzar en la implementación de estos mecanismos en el ámbito privado, para lo cual se realizarán 2 pilotos, uno principalmente con Dispute Board y otro piloto considerando la mediación, y con lo cual se podrá realizar en un trabajo conjunto y colaborativo a través de un convenio de cooperación que se celebrará con la Cámara Chilena de la Construcción, la DRBS, que es la Dispute Resolution Board Foundation, y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, lo que esperamos pueda tener muy buenos resultados para la industria. Yo quisiera dejarles algunas conclusiones. Por el tiempo, lamentablemente, debemos ser bastante más acotada con la información, pero más que conclusiones son reflexiones. Tenemos que hacer un cambio de paradigmas. Para cambiar el actual escenario es fundamental trabajar colaborativamente. Para prevenir los conflictos es necesario mejorar la calidad de los diseños y considerar contratos más justos y equilibrados. Cambiar la manera como nos relacionamos, participando todos los stakeholders, donde cada uno juega un rol fundamental, y con acciones concretas y colaborativas, demandantes y contratistas. Este es un compromiso de todos, donde todos tenemos algo por hacer. Es muy necesario que tanto mandantes y contratistas se comprometan con este desafío para poder seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola, que sufres ahí con el tiempo. Pero bueno, creo que tenemos que hacer, hemos ido aprendiendo con esto de la comunicación online a ser más preciso. Yo creo que también nos hace bien a los abogados, ser ahí súper sintéticos. Así que muchas gracias. Me quedo con 2 cosas, Fabiola. Creo que rescato muchísimo que seas en este momento representante de la Cámara Chilena de la Construcción, además de ser mujer, además de ser estupenda abogada, que nos hables desde la realidad real, o sea, desde la realidad concreta. Aquí Fabiola nos está hablando de encuestas que hace la industria en Chile, que le pregunta a sus actores, sus líderes, sus lideresas, y de alguna manera en un segundo nos muestra que, que estamos hablando no de algo de libros y de teoría, estamos hablando de una realidad que nos duele. Y nos duele en el bolsillo y nos duele también a los ciudadanos. Y entonces creo que es de tremendo valor lo que has compartido con nosotros en tan poco tiempo. Y también el que la Cámara, a mí me consta, porque pertenezco a esta industria hace muchos años, haya siempre impulsado esto de manera casi, yo diría, majadera. O sea, decir, mira, ok, vamos de a poco. La industria, en este caso, nuestra industria en Chile, la Cámara Chilena ha sido clave en este liderazgo. Así que los felicito. Y ahora lo importante es sumar a los demás actores. Y ahí, para eso tenemos este piloto que anunciaste, que yo estoy muy contenta de que empecemos a hacer. Que tenga buenos resultados y además de un trabajo colaborativo, porque yo creo que la idea es avanzar todo en conjunto. Y bueno, esperamos que tenga, ya sabremos luego. Muchas gracias, Rafael. Muy amable. Bueno, y ahora queremos invitarte, Ana, muchas gracias por participar, ¿cierto? Por compartir con nosotros tu experiencia, y queremos escucharte para que nos hables de el tema cambio de paradigma cuando colaborar efectivamente marca la diferencia en los proyectos de construcción. No sé si ahí estás con mute, Ana, tienes que sacar el... Sí, ya lo he hecho. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marcela, muchas gracias por invitarme a participar en este estupendo proyecto y congreso, que además me parece muy, muy interesante y necesario, ¿no? Bueno, como habéis contado, y sobre todo ha contado Elena cuando ha descrito mi currículum, que por cierto, matizo que todas las cosas que ha contado las he hecho, pero no todas en este momento, ¿no? Entonces, mi realidad ahora es que estoy en un despacho propio y eso sí, muy vinculada, como decía ella, al derecho colaborativo como presidenta de FEDECOP, de la Federación de Derecho Colaborativo, ¿no? Pero bueno, esta experiencia que ha descrito a lo largo de los años me ha llevado a tener oportunidad de trabajar en muchas áreas, ¿no? Tanto en el área de gestación y gestión de contratos y de proyectos, como en el área de resolución de conflictos, ¿no? Y he ido pasando por diferentes etapas también, ¿no? También de utilización de diferentes sistemas alternativos de resolución de conflictos. Sigo practicándolos todos cuando convienen en el momento oportuno, pero esto no quita para que mi convencimiento absoluto, después de toda esa larga experiencia, es el de que la forma más eficaz
de abordar cualquier tipo de proyecto, de contrato y por supuesto los de construcción, es partir de una aproximación colaborativa. Eso, vamos, lo he constatado en mis décadas de experiencia profesional, les lo puedo decir con absoluta rotundidad. Ahora bien, ¿qué es colaborar? ¿Qué es colaborar? Porque también el nombre de colaborativo se utiliza de una forma absolutamente genérico. Yo creo que está casi de moda usar el concepto colaborativo ya para todo, lo mismo que sostenible, ¿no? O cosas parecidas. Entonces, ¿qué es colaborar? ¿En qué sentido nos fijamos en qué cambia el enfoque colaborativo en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de la abogacía y en la forma de gestar acuerdos? Bueno, pues si nos vamos al RAE, al diccionario, nos dice de forma directa que colaborar es trabajar conjuntamente con otras personas en una tarea común. Y bueno, pues de ahí podemos tirar del hilo, trabajar con otras personas en una tarea común. ¿Y cuál es la tarea común? La tarea común es generar un contrato sostenible, un contrato mantenible en el tiempo, basado en una información suficientemente profunda y potente, no solo de las circunstancias del proyecto que tenemos delante, sino también de todas las partes que están interviniendo en ese contrato y de cuáles son sus intereses, sus necesidades, ¿no? Y también una manera de poner sobre la mesa información abierta, compartida, de forma que puedan incluso preverse ya desde el principio, en el momento incluso en el que estamos gestionando el contrato, donde puede haber diferentes visiones del contrato, del proyecto que estamos trabajando, de qué manera esas visiones distintas pueden dar lugar, si no se aclaran, si no se matizan o si no se alinean, a posibles problemas futuros, y prever también dentro de este contrato el cómo vamos a ir abordando la realidad cambiante de ese proyecto a lo largo del tiempo. Entonces, claro, eso implica ya abordar el contrato desde una visión distinta a la que nos han enseñado a hacer o estamos acostumbrados a hacer, que es la de, y sobre todo yo hablo desde mi visión como abogada, de, bueno, lo importante es defender la posición de mi cliente de forma numantina, no sé si en otros sitios que no es España usáis esta expresión, ¿no?, de la resistencia de numancia, de una forma dura y asertiva, y intentando colocar en el contrato las partes que a mí me favorecen, pero sin considerar tanto lo que las otras partes necesitan. Y esto evidentemente es abonar directamente el camino para que pueda haber problemas a futuro. Entonces, una de las necesidades que tenemos es cambiar precisamente este enfoque de confrontación de intereses, de lo que a mí me interesa es distinto de lo de la otra parte y por tanto yo defiendo lo mío, cambiarlo por un enfoque totalmente diferente, que es el de decir, solo cuando todas las partes vean reflejadas en el contrato sus necesidades y sus intereses reales, conseguiremos que ese contrato de verdad sea sostenible y de verdad evite problemas a futuro. Por otro lado, claro, que tenemos que reflexionar desde la abogacía, desde el asesoramiento, incluso desde las empresas, ¿y esto qué cambia en mi forma de actuar hasta ahora, ¿no? Está muy bien definirlo, decirlo, pero ¿de qué manera tengo que actuar diferente para que esto se ponga, sea una realidad, ¿no? Entonces, claro, aquí empieza también a plantearse con absoluta claridad la necesidad de que se revisen esas relaciones que hay entre asesores y clientes, cómo preparan los contratos, cómo preparan el abordaje de las diferencias, de los conflictos, cómo comparten información, cómo se consideran un único equipo trabajando en común y no dejando, por ejemplo, a un abogado que les represente, que haga, que solucione por su cuenta los problemas, sino con esa involucración y esa formación de un equipo conjunto que está buscando la realización de una tarea común. Y esto implica cambios en las relaciones de los clientes con los abogados, entre los abogados en sí mismos, entre los clientes unas partes y las otras, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo que el abordaje de esas cuestiones se realice de una manera que
que la información circule, que la información sea evidente y todo el mundo parta de la misma. ¿Y por qué? Porque la seguridad jurídica, en mi opinión, no nos la da una ley, por muy bien estructurada que esté, ni nos la da únicamente un contrato también muy cerrado, muy compacto, muy bien establecido, sino que la seguridad jurídica nos la da el tener la sensación de que somos capaces de gestionar adecuadamente nuestra capacidad de gestionar el conflicto, de gestionar el acuerdo. Y esto nos afecta a todas las partes involucradas en un proyecto y más de construcción con la complejidad que suele conllevar, ¿no? Evidentemente, si yo confío en mi capacidad de que me voy a ir adaptando a las circunstancias que se van produciendo y confío en mi involucración en la solución de esos problemas que vayan surgiendo o en esa adaptación de la realidad, evidentemente los tiempos que estamos viviendo ahora nos ponen de manifiesto que la incertidumbre es consustancial a cualquier proyecto y a cualquier acuerdo, y que por mucho que preveamos circunstancias, estas nos van a superar en la realidad con creces. Luego, lo importante, y añado como comentario al concepto de colaboración, es el confiar en esa capacidad de las partes de gestionar en primera persona su conflicto abiertamente y teniendo en cuenta de forma clara las necesidades de la otra parte. Y además con un criterio que para mí es clave e importantísimo. Me interesa solucionar el problema de la otra parte o de las otras partes, porque solo de esa manera voy a poder solucionar el mío. No es que el concepto de colaboración implique per se una generosidad inusitada, de que todos estemos en buena armonía y buena compañía, que evidentemente es importante en cualquier proyecto, sino, como digo, desde el convencimiento de que la otra parte, que hasta ahora quizá estaba acostumbrada a verla como la contraria, como la que tiene intereses opuestos a los míos, como aquella a la que le tengo que vencer a la hora de imponer mis soluciones, es todo lo contrario, es mi socia para resolver el problema, y solo ayudándole a resolver su problema consigo realmente solucionar el mío. Luego, este convencimiento absoluto de esa necesidad de colaboración es lo que nos hace comportarnos también de otra manera. Evidentemente, existen diferentes técnicas para que esto pueda desarrollarse, que no se pueden contemplar en una breve charla como esta, pero es en el fondo también aprender bien a cómo tengo que negociar de una forma colaborativa, cómo debo cuestiones intuitivas pasarlas a profesionalizarlas. En fin, hay muchas cuestiones que tenemos que ir abordando y que, si os parece, pueden salir en el debate posterior. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Estoy sorprendida porque la verdad es que con palabras, en 10 minutos, el poder expresar la esencia de este paradigma del que hablaba Fabiola es increíble. Y me quedo, Ana, con la idea de la anticipación, que creo que es clave para los tiempos que estamos viviendo, porque sin eso solo vamos a estar apagando incendios, que es lo que hacemos hoy. Con este concepto evolutivo que me encanta de seguridad jurídica, que en vez de estar puesto afuera, está puesto en mí, y eso me empodera enormemente, como empresa, como persona, en todo en la vida. Esto no es solo para construcción, pero en construcción es más necesario aún. Lo encuentro que está basado en la confianza, pero primero en la confianza en mí. Y para eso tengo que volver el poder a mí, no ponerlo afuera. Eso está pasando. Es lo que se denomina la confianza distribuida. Ya no estoy mirando el Estado, estoy mirando la red. La confianza se está poniendo en nosotros de vuelta. Es lo que está pasando, es la evolución de las sociedades. Y finalmente esta idea tan interesante de que estamos todos conectados y que ya no podemos seguir pensando en solucionar solo nuestros problemas, porque lo que te pasa a ti también me va a pasar a mí. Estamos todos en el mismo bote, y hoy día más que nunca, porque hoy día son tiempos de cambio y de incertidumbre. Así que te agradezco muchísimo, muy interesante, y bueno, ya vamos a ir a las preguntas que ya están apareciendo acá, y muchas gracias, muy, muy claro, muy profundo además. Y ahora, Eric, no por ser el último menos importante, todo lo contrario, queremos escucharte y queremos pedirte que nos hables, por favor, del contrato como herramienta para facilitar el trabajo en equipo en una industria marcada por la fragmentación. Muchas gracias, Marcela, por la invitación a este evento y también a los organizadores del evento, ALDEC.
Excelente, la verdad que un gran gusto compartir el panel con Ana, con Fabiola y contigo. Y bueno, creo que como tú has dicho, el momento es muy preciso, estamos viendo un momento de cambio en la industria, en la sociedad, así que, bueno, hago un breve comentario al respecto. La industria de la construcción está marcada por la fragmentación. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos hace 50 años que se ha identificado que hay una gran fragmentación entre el que hace el diseño y el que construye. Esa fragmentación se ha profundizado en los últimos 50 años. ¿Por qué? Por la tercerización y por la subcontratación. Hace 50 años, las empresas contratistas eran empresas grandes que tenían sus equipos propios y mucho personal. Eso implicaba que tenían mucho know-how interno y mucha mano de obra y mucho equipo interno. Con el desarrollo económico del modelo de negocio, se busca que las empresas sean lo más ligeras posibles, y eso implica que subcontratan mucho de lo que hacen. Entonces, eso implica que el conocimiento está fragmentado. Entonces, conocimiento fragmentado más equipos fragmentados. Cuando se habla de colaboración, muchas veces suena un poco etéreo. Y se dice, ¿qué cosa es colaboración? ¿Cómo lo veo en mi proyecto? ¿No? Bueno, yo creo que una palabra que ayuda mucho para aterrizar el concepto es trabajo en equipo. Colaboración vista como trabajo en equipo. En realidad eso es lo que se busca. Entonces, si ustedes aprecian, la discusión sobre promover el trabajo en equipo ha venido siendo muy potente en los últimos, no sé, 30, 40 años, 50 años, sobre todo pensado en equipos dentro de una misma organización. Y se dice que una empresa va a ser más competitiva en la medida en que haya más trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque se reduce el costo de transacción y porque se aumenta valor. Lo que estamos viendo cuando hablamos de colaboración en el sector construcción es hacer que esos múltiples equipos que están fragmentados empiecen a trabajar como si fueran un solo equipo. ¿Por qué? Porque la cultura confrontacional y además el know-how fragmentado y el temor entre todos por defenderse más que por trabajar, hace que se pierda valor y que se aumente el costo de transacción. Entonces estamos viendo cómo hacemos para aumentar el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo no solamente cliente-contratista, sino también dentro del cliente con el área usuaria, con los usuarios finales, y dentro del contratista, también los subcontratistas, los proveedores y los otros contratistas que pueda haber. Entonces estamos hablando de todos los involucrados en el proyecto que traten de colaborar como si fueran un solo equipo. Bueno, el trabajo en equipo es sumamente difícil de lograr dentro de una misma organización, y más aún así va a ser dentro de múltiples organizaciones. La tendencia actual es entender el trabajo en equipo como procesos. O sea, el trabajo en equipo se puede desagregar. Y en tu proyecto de construcción puedes desagregar las distintas áreas de tu proyecto como procesos. Por ejemplo, ingeniería de valor es un proceso, control de cronograma es otro proceso, control de presupuesto es otro proceso, control de riesgo es otro proceso, y así sucesivamente. Lo desagregas en procesos. Ahora, la suma de procesos es más que las partes en sí. O sea, no es que uno tiene el proceso X, Y, Z, y por separado van a ser igual de potentes que todos juntos. Entonces, bueno, hay rangos, y a lo que esto nos lleva es a que esos procesos pueden ser vistos como un menú de colaboración, de trabajo en equipo. ¿En dónde quieres que haya trabajo en equipo en tu proyecto? Y tú puedes decidir, quiero que haya en gestión de riesgos, pero no me interesa tanto que haya ingeniería de valor. O de repente quieres ingeniería de valor más control de riesgos, más control de proyectos, etc. Tú puedes armar tu menú, ¿ya? Y dentro de ese menú tienes un rango también. Puedes irte a menos colaborativo o a más colaborativo. Por ejemplo, FIDIC incorporó en el año 2017 las alertas tempranas, y lo hizo de una manera relativamente tímida. NEC tiene un esquema de gestión de riesgos con alerta temprana más un proceso de gestión conjunta de riesgos, que es mucho más avanzado. Un esquema más avanzado todavía sería lo que se conoce en Estados Unidos como Integrated Project Delivery, donde ya todos los involucrados en el proyecto están compartiendo el riesgo del proyecto y su utilidad está en función de metas, y ya es
un sistema totalmente distinto. Entonces puede irte a un esquema tímido como FIDIC o un esquema sumamente agresivo como el Integrated Project Delivery. Entonces ver así ese abanico. El contrato. ¿Qué cosa nos toca a nosotros como abogados? El contrato es una herramienta. ¿Es una herramienta para qué? Para el éxito del proyecto. El éxito del proyecto se mide dentro de lo que sea el éxito para cada uno de los involucrados, que es algo distinto para cada uno de los miembros, pero sigue siendo una herramienta. Entonces, el contrato, la pregunta acá es, ¿el contrato debe decir algo sobre los procesos o no debe decir nada? ¿Es algo que solamente está en el equipo de gestión de proyectos o es algo que debe también reflejarse a nivel contractual? Y la buena práctica internacional es, debe reflejarse a nivel contractual. ¿Para qué? Para que tenga concreción, para que tenga metas, para que se pueda exigir uno a otro las distintas acciones del proceso. Y bueno, lo ideal es que sea un contrato multiparte. ¿Cómo se puede hacer un contrato multiparte? Si tú tienes varios contratos individuales, inclusive tradicionales abajo, como un FIDIC, un EC o un contrato cualquier contrato que tengas, le puedes poner un contrato encima para integrar a los distintos contratos. Por ejemplo, el contrato FAC1 es un contrato que justamente busca ser un paraguas para integrar y crear trabajo en equipo en los proyectos. Finalmente, para terminar, porque la exposición es muy corta, decir que el rol del cliente es la clave, ¿no? El cliente es el que lidera el proyecto. Por más proactivo que pueda ser un contratista, proponiéndole al cliente que implemente tal o cual sistema, si el cliente no está convencido, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, acá es importante entender este rol esto pasa por concientizar, por romper formas de trabajo que están muy arraigadas. Uno puede estar como cliente muy cómodo con los contratos que ha usado durante años y ahora tiene que encontrar que trabajar de una manera diferente. Así que es un cambio cultural, también un conocimiento especial, requiere mucho estudio y mucho esfuerzo para implementar. Y después cuando esté implementado va a fluir bien. Pero bueno, eso con relación al rol de cliente, y una forma interesante de hacerlo, y lo digo por experiencia personal, es simplemente en las licitaciones decir que el cliente está contemplando la posibilidad de implementar un sistema colaborativo multiparte y preguntarle a los postores que indiquen si tienen interés, si conocen, y simplemente dejarlo así. Puede ser, si es que no estás listo para implementarlo en tu proyecto, simplemente déjalo así y conforme va avanzando la evolución, conforme te vas sabiendo más sobre el tema, puede ser que en unos 6 meses te animes a hacer una plataforma colaborativa multiparte, ¿no? No necesitas implementarlo desde cero. Bueno, ese es mi breve comentario y después podemos continuar en la parte de preguntas. Gracias, Marcela. Muchas gracias, Eric. Ya me dieron ganas de hacer como 10 webinars de contrato, de mil cosas, porque saben tanto ustedes que realmente uno... Y vamos a tener que crear un sindicato de panelistas que se quejan que no hay tiempo, porque siento lo mismo. Así que, pero muchas gracias. Me quedo con 2 temas, Eric. El tema de que, a ver, yo sobre todo hablo mucho de que la realidad ha cambiado, como si fuera una realidad externa. Pero tú nos pones en la mesa algo que nos vuelve a la responsabilidad, y es nosotros como industria empezamos a hacer las cosas distintos. Nosotros pusimos lo que antes estaba dentro de nuestras organizaciones fuera de nuestras organizaciones, por razones de eficiencia, de productividad, de, como dices tú, de hacer más livianas las estructuras. Y eso genera ya una realidad más compleja, porque ahora el que está al frente no está al frente, está conmigo, porque es parte de mi proceso productivo o lo que sea. O sea, necesito al contratista, necesito al proveedor, necesito al subcontratista. Son parte de, estamos todos produciendo lo mismo. Son momentos distintos y por eso este trabajo en equipo, como dices tú, se evoluciona. Antes era del equipo interno y ahora es del equipo, que es todo el proyecto. Entonces, encuentro que pones un punto que si bien es una evolución práctica, finalmente también ilumina mucho sobre lo que está pasando y por qué estamos como estamos. Y por otro lado, el rol que juegan los contratos para eso. Porque hay mucha gente, y de hecho tenemos algunos participantes que nos preguntan, ¿no será que todo tiene que ver con el contrato? ¿Qué rol juega el procurement? Y creo que de alguna manera has rozado eso, y bueno, si tuviéramos más tiempo, lo habríamos visto en detalle, porque sé que lo sabes. Así que muchas gracias. Gracias a los 3, ha estado muy bien, han respetado los tiempos, pero así, o'clock,
Y quiero pedirle a Silvia de ALDET, ¿cierto? Si nos puede mostrar, antes que entremos a las preguntas, que son muchas, el resultado de nuestra encuesta. A ver, ¿cuál es la? A ver, entonces la que tiene mayor porcentaje de 85%, ¿no? Sí, y entonces, ¿cree usted que la industria de la construcción en Latinoamérica está preparada para implementar un enfoque colaborativo en la gestión de sus proyectos? Y wow, sorpresa increíble, un 85% de los que han respondido han dicho sí, y como se trata de un cambio cultural, lo más importante es la adecuada comprensión de lo que significa este enfoque. Asesorarnos por verdaderos expertos en la materia desde principio a fin. O sea, estamos con 200, casi 70 personas que saben tanto o más que nosotros sobre colaboración, porque de verdad que me sorprende el resultado. Así que les agradezco mucho a todos por haber contestado esta encuesta con nosotros. Y ahora les propongo que, restándonos un poco tiempo, como 10 minutos, tratemos de responder algunas de las preguntas que nuestros participantes nos han hecho. Está muy interesante. Vamos a ir viendo. Don Álvaro Román nos pregunta, y esto no lo atribuye a ningún panelista, así que el que quiera se hace el voluntario. ¿Qué opinión le merece el impacto y los sobrecostos que generan ahora en todos los proyectos que se están generando ahora por el efecto COVID-19? ¿Quién quiere comentar sobre los impactos que se están generando producto del COVID en los proyectos de construcción? Bueno, yo sí que, sí, por continuar con el enfoque anterior, creo que el COVID lo que nos está poniendo es delante el espejo de lo que realmente venía ocurriendo hasta ahora, pero que ahora se ha producido de forma más potente y más brutal, ¿no? Y esas deficiencias que efectivamente teníamos tanto en los contratos como en la forma de gestionarlos, y cómo cuando surge una cuestión especialmente compleja o una incertidumbre especialmente grave, no tenemos en el fondo herramientas reales para gestionarlo, ¿no? El sistema, bueno, hemos ya discutido durante estos meses hasta la saciedad sobre cómo aplicar el criterio de fuerza mayor, el criterio de rebus sic stantibus, el cómo reconducir a las figuras de derecho doctrinarias, a los contratos, la solución de esto, y la verdad es que en la realidad no tenemos soluciones. Luego, evidentemente, el COVID está teniendo unos impactos en costes brutales y en paralización de obras, y la única forma de solucionarlo es negociándolo y gestionándolo entre las partes, pero no acogiéndose como un clavo ardiendo a lo que dice no sé qué contrato o a lo que impone no sé qué ley, sino siendo conscientes de que la realidad nos ha superado en nuestra peor pesadilla y imaginación, y que no nos queda más remedio que remangarnos y ponernos de forma conjunta a solucionarlo, negociando de todo y personal y directamente, ¿no? Sí, sí. Muchas Incluso gracias. a nivel personal, quiero decir, no hay tiempo quizá tampoco hoy para entrar ahí, pero yo tengo también mi criterio sobre el papel que deben o no jugar o que pueden jugar los dispute boards, dentro que es un esquema y una figura que me parece tremendamente interesante y que ayuda, pero que antes de llegar a dejar en manos de terceras personas la solución del problema o incluso las recomendaciones del problema, lo importante es que hayamos intentado buscar la solución de tú a tú, negociando de igual a igual entre las partes implicadas. Buenísimo, muchas gracias, Ana. ¿Sabes qué? Vamos a saltar al tiro para alcanzar, Fabio, a todas las preguntas. Estoy así como, quedan 9 minutos, 8. Y no sé si lo han notado, pero nuestros panelistas que vienen el panel después, como son súper puntuales, nos recuerdan cada 2 segundos. Así que quería saludar a Chris, a Fernando, a Elina, que están ahí como diciendo, oiga, les quedan 8 minutos. A ver, Julio Fuentes nos pregunta, ¿qué rol le cabe al Estado gestionar el enfoque colaborativo para involucrar a todos los stakeholders a fin de tener un objetivo común? Y podría indicarme, algunos de ustedes, lecciones aprendidas que ustedes conozcan al respecto. ¿Qué rol le cabe al Estado? Yo creo que Eric no puede responder esto porque Perú va muy avanzado. Bueno, o sea, yo quisiera tomar el ejemplo, no de Perú, digamos que, bueno, sí, Perú tiene muchas cosas que decir, como por ejemplo los proyectos especiales creados actualmente, los acuerdos gobierno-gobierno, que básicamente son regímenes de excepción que dan lugar a traer buenas prácticas, ¿no? Que son régimen paralelo, digamos, al régimen general. Pero lo que quisiera poner como ejemplo realmente es el ejemplo del Reino Unido.
En Reino Unido, en los años 90, a inicios de los 90, había una crisis en el sector, una crisis económica en la economía, y se hizo un estudio sobre buenas prácticas. Ahí fue donde se creó el contrato NEC, y una parte muy importante de la discusión fue que el cliente, el Estado como principal cliente, tenía la responsabilidad de marcar la pauta. Y excelente, eso es lo que han hecho. El gobierno inglés es el principal usuario, bueno, uno de los pioneros en el uso de contratos tipo NEC, y después contratos tipo FAC1. Actualmente se ha usado contratos FAC1 tipo alianza para proyectos que suman más de 50.000 millones de dólares, y principalmente son obras públicas. Entonces, vemos cómo realmente un Estado comprometido con el desarrollo de la economía de su país, con el desarrollo de la industria de la construcción en su país, tiene un rol clave. Es el principal cliente. Y por tanto, si el cliente es el que marca la pauta, tiene que dar el ejemplo. Y esa es la oportunidad que tiene el Estado, ¿no? Como política de Estado, decir, esta es la buena práctica, vamos a promoverla. Claro, haciendo más que diciendo. Yo, si me permites, una pequeña cuestión. Yo sí creo, y además lo he discutido en diferentes a nivel de administraciones también en España, especialmente en el País Vasco, de donde soy, que como sabéis os puede sonar que tenemos una amplia autonomía en determinadas áreas, ¿no? Creo que el Estado, la administración puede efectivamente usar también este tipo de sistemas colaborativos, y tiene que dar un paso adelante permitiendo la negociación con los administrados y con los contratistas para la solución de los problemas. Pero sobre todo hay una cosa fundamental que deben cambiar, y es no dar, que es una deformación de nuestro sistema civil administrativista, que es el de dar por hecho que una solución solo se cambia si lo impone un tribunal o un tercero que imponga una decisión. Y dar valor a lo que las partes acuerden y negocien, y dar a eso el mismo valor que una sentencia o una decisión impuesta por terceros. Eso sería un paso muy importante. Gracias, Ana, porque es una perspectiva distinta, no necesariamente contraria, sino complementaria. O sea, como que integrar también esa mirada, que nos cuesta mucho en Latinoamérica. Pero tenemos una cultura muy de... Sí. No quiero llamarle nada para que no crean que soy feminista, pero sí crean. Pero en el fondo, muy centralizada. Muy centralizada. Muy cortito, yo quería agregar en ese punto que el Estado, aparte de tener un rol muy importante, como decía Eric, también uno tiene que entender que la infraestructura pública es muy importante para la economía de un país. Por lo tanto, el rol del Estado es fundamental que pueda avanzar en estos temas, porque además también promueve una relación más colaborativa y un avance en la productividad también. Por lo tanto, yo creo que el rol del Estado es fundamental. Así es que yo creo que es importante considerarlo, y coincido en lo que dice además Eric en ese sentido. Gracias, Fabiola. Fabiola, hay una pregunta que yo quiero hacerte a ti, porque como nos habla un abogado, Luis Felipe Torres, un destacado abogado especialista en Derecho de la Construcción chileno, dice: el cambio cultural o de paradigma es algo que se ha tratado recurrentemente en este parque. Sin embargo, no se menciona nada respecto al proceso de formación de los profesionales ligados a la construcción. ¿Les parece importante la educación en temas de derecho de la construcción como especialidad y colaboración? Uy, muy buena pregunta. La verdad es que efectivamente yo creo que falta mucho, sin embargo, y algunas universidades, como hemos visto, han avanzado en estos temas. Podemos ver la Universidad de los Andes, la Universidad Católica también en conjunto con la Cámara de la Construcción, ha implementado el Magíster de Administración en la Construcción. Sin embargo, creo que falta mucho para poder crear un poquito más la especialidad. Yo creo que así como existe el derecho minero, derecho de agua, debiéramos empezar a crear de a poco la especialidad, de manera de ir preparando profesionales, como también contar no solo con esta especialidad de pregrado, sino que además también un entrenamiento como profesionales que puedan ir incursionando en estos mecanismos de resolución de controversias, como son los dispute board, como son la mediación. Claramente, y muchas veces, la carrera de Derecho está muy avalada lo que es la teoría, y finalmente cuando uno sale de la universidad empieza con la práctica a aprender muchas cosas que quizás no se aprenden mucho en las aulas, en la universidad. Por lo tanto, yo creo que también muy importante generar la especialidad, y por cierto que los conocimientos pueden aprenderse desde las universidades, tanto en pregrado como en posgrado o en programas de magíster. Gracias, Fabiola.
estoy tentada de preguntarle esto a todos, pero como quiero cubrir la mayor cantidad y nos quedan 2 minutos, entonces solamente quiero cerrar con una pregunta que nos hace Cristian Díaz. Dice, y quiero hacérsela, estoy tentada de hacérsela a Ana. Ana dice, pregunta, históricamente los abogados y los ingenieros se han percibido como prácticas antagónicas. ¿Cómo hacer para que aprendan a trabajar juntos en equipos colaborativos? Bueno, ese es uno de los criterios fundamentales que aplicamos a ese concepto de derecho colaborativo. Existen diferentes procedimientos de derecho colaborativo, pero la base de todos ellos es precisamente ser capaces de establecer una buena relación cliente-asesor, cliente-abogado, y crear la base para incorporar en ese equipo de negociación a todos los expertos en diferentes materias que con un carácter neutral se incorporen precisamente al proceso de negociación. Entonces, la multidisciplinariedad y el trabajar todas las especialidades que dan una visión diferente de forma conjunta son precisamente la base del concepto de negociación colaborativa, ¿no? Es absolutamente necesario y creo que tenemos que apartar prejuicios y aprender a trabajar todos de una manera diferente, sin duda. Muchas gracias, Ana. Creo que con nuestros participantes nos quedan algunas preguntas, pero las vamos a recoger para responderlas por escrito. Algunas preguntas más bibliografía, más experiencia, están muy interesantes. Se nota que las personas que están en este panel saben mucho. Pero para hacer trabajo en equipo con el panel que viene ahora, vamos a ir cerrando. Les quiero agradecer muchísimo, de verdad ha sido un agrado, y muchas gracias a todos los participantes que nos han acompañado y que han hecho de este panel algo mucho más rico que lo que incluso nosotros pensamos, una sinergia mayor incluso que la que nosotros creímos que íbamos a hacer juntos. Así que yo creo que despidámonos así para no quitarle tiempo al panel que viene. Gracias a todos. Gracias Muchísimas por la gracias. organización. Gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias, gracias Marcela, gracias Fabiola, gracias Ana, gracias Eric por su interesante y clara exposición. No tengo dudas de que próximamente tendremos más oportunidades para tener más webinars y otras actividades para poder seguir conversando y aprendiendo sobre la relevancia de la colaboración en la industria de la construcción. Ahora bien, quiero dejarlos a todos invitados a seguir en este mismo link de Zoom para que participen del segundo panel, que va a ser sobre un importante e interesante tema, que es sobre los dispute board en las obras públicas, el cual además será moderado por un excelente abogado de Brasil, exponente latinoamericano y mundial en el derecho de la construcción, don Fernando Marcondes. Los dejo invitados para que continúen junto con ALDEC en este interesante congreso. Muchas gracias.